Me llamo Stephanie, estudio sociología en la UAM Xochimilco, tengo 24 años, paso tiempo con mi perro y voy a correr con ella, se llama Koa. También me gusta pintar, me gusta leer, me gusta escuchar música, me gusta salir con mis amigos, cantar, aunque no canto muy bien. Me gusta pasar el tiempo con mi mamá, con mi familia. A pesar de que no siempre nos llevamos bien, me gusta saber que están ahí. Me di cuenta que ella consumía porque desapareció 3 días de casa. La busqué con los amigos, en la escuela, con los maestros, la directora, y no la encontraba por ninguna parte, ¿no? Una amiga se pudo comunicar con ella a través de Facebook, bueno, compañera de la escuela. En los comentarios le dijeron que pues ya le estábamos buscando, que habíamos hecho una llamada a donde se reportan a las personas desaparecidas. Ella comentó en esa búsqueda: dile que estoy bien. Fueron varios años difíciles emocionalmente, angustiantes, son muchas emociones encontradas. Mi primer contacto con la marihuana fue a través de una chica que conocí en una estética. Habíamos coincidido y resulta que entre una plática que tuvimos teníamos muchas cosas en común. Quería pertenecer a algún lugar, era insegura y creo que de alguna manera quería encajar para cierto tipo de personas y no había podido hasta ese momento. De este lado tengo como mis fotos favoritas y pues obviamente están como las más especiales de todas, que una es esta, que es mi mamá cargándome cuando era muy chica, justamente aquí a la vuelta de mi casa, y creo que lo más bonito de esa foto es cómo me ve mi mamá, o sea, me ve como con un amor así. Otra es esta con mi abuelito, pues mi abuelito es alguien muy importante para mí y siempre fue como que siempre me cuidó, siempre estuvo al tanto cuando faltaba un poco la figura paterna. Y esta es de las pocas fotos que tengo de mi papá conmigo. Casi no tengo fotos con él, pero pues esa fue en mi cumpleaños y él me cargó para morderle al pastel. Considero que también me hacía sentir fuera de los problemas. Era una persona que únicamente quería huir, no escuchar su cabeza por un momento y poder hacer algo más, poder decir, este día ya no tengo este problema en mi casa. Estaba viviendo por una ruptura de mis padres, además. Entonces me sentía como bajo mucha presión o bajo muchos sentimientos encontrados que yo no sabía cómo tratar o no sabía cómo manejar. La marihuana tiene un potencial adictivo enorme. Tocando el tema de los mitos, me gustó mucho un comentario que hizo alguna vez un paciente que dijo: yo me inventaba mitos para poder consumir, ¿no? Y los mitos pueden variar desde que me concentro más, desde que tengo una agudeza mucho mejor, de que mi trabajo me sale mucho mejor si fumo marihuana, ¿no? Entonces, por supuesto que la marihuana es adictiva, ninguna droga es inocua, todas tienen algún riesgo o consecuencia cuando hay un consumo ya problemático, pero por supuesto que la marihuana es adictiva. Hubo diferentes momentos y hubo ayuda de diferentes maneras, digamos. La primera vez que llegamos al psiquiátrico infantil fue porque ella se quiso aventar a través de una ventana. Con los psicólogos, bueno, pues también ha habido varios psicólogos con los que se ha llevado un tratamiento por ciertos periodos. Cuando llegamos al CIJ fue porque ella delinquió. Y siento que fue como una serie de consecuencias de una acción pequeña que volvía siendo grande. Yo creo que la primera que me pasó fue cuando iba en la prepa, cuando ya me metía al baño como a fumar mota, ¿no? Entonces, esa acción me llevó a estar con un amigo que también fumaba, ¿no? Y ese chico como que nos retábamos a hacer cosas, pero pues yo realmente ya no medía los límites, decía pues
ya no lo piensas, simplemente haces cosas, ¿no? Entonces recuerdo que hice una acción que me llevó a que me expulsaran de la escuela, ¿no? Los riesgos del uso de la marihuana son diversos y tenemos que entenderlos a partir de una triada que es el contexto, la sustancia y la persona. En este caso la sustancia pues es la marihuana y la cual tiene distintos riesgos. Los principales son, por ejemplo, el uso de pesticidas a la hora de cultivarse, también a la hora del secado, si no se seca bien la marihuana puede producir hongos, los cuales al ingerirse pues pueden dañar nuestra salud. La marihuana como tal es una planta y es una sustancia psicoactiva la cual tiene riesgos bajos. No quiere decir que no los tenga, pero tiene riesgos bajos. Sin embargo, el principal riesgo del consumo de marihuana pues es su estatus legal y es el acercamiento que nos obliga a tener con la ley. Llegué por mis múltiples problemas, porque ya tenía problemas hasta pues la posibilidad de poder entrar a un reformatorio, ¿no? Porque ya realmente ya no estaba midiendo mi relajo, ¿no? Mi consumo, mis relaciones. Tan solo el tipo de personas con las que me relacionaba ya no estaba bien. O sea, ya no eran personas que me dejaban algo productivo. Entonces pasa esto de este día de que empiezo a tener muchos problemas y me doy cuenta de, bueno, mi mamá me dice, ¿sabes qué? Te metiste en varios problemas hoy y tienes que escoger si te vas a un anexo o te vas a un reformatorio. Pues yo no sabía qué hacer. Estuve unos meses encerrada en casa sin salir en absoluto hasta que mi mamá encontró este lugar, el Centro de Integración Juvenil, y pues me aceptaron totalmente, ¿no? Como mi nivel de consumo pues era alto y pues también necesitaba ayuda. Yo también quería, decía, ya no puedo, ya no estoy pensando, ¿no? Según datos del Centro de Integración Juvenil, la marihuana es la droga de mayor impacto entre sus pacientes, es decir, la sustancia que los llevó a solicitar un tratamiento. Los tratamientos que ofrece el Centro de Integración Juvenil pueden ser ambulatorios, donde las consultas son periódicas, o de internamiento. Los especialistas hacen una valoración que determina lo más adecuado para cada paciente. Fanny, debido a su uso problemático con la marihuana, cumplió una estancia de internamiento que duró 3 meses. Me dijo, ¿sabes qué? Podemos ingresarla, bueno, a mí y a mi mamá nos dijeron, podemos ingresarla sin ningún problema, es candidata para poder estar aquí, pero realmente el trabajo que hagamos necesita pues mucho de su parte por el tipo de personalidad que tiene, y hemos tenido casos como ella, que lo primero que hacen al salir pues es consumir. Fue difícil para mí quedarme. Yo recuerdo que entré y lo primero que hice fue romper en llanto, así como de no puede ser que haya llegado a este punto en que ya no lo pueda hacer sola. Pienso yo que uno de los elementos más favorables para el tratamiento de Fanny es encontrar como ese detalle del elemento que perturbaba como su estado emocional, ¿no? Y que tiene que ver y responde a la familia, ¿no? Ella viene de una familia en donde se separan los papás y ella es la mayor como hija, entonces ella vive muchas escenas con los padres, escenas de violencia y sobre todo la escena de la separación. Entonces ella estaba instaurada como en esa escena, como si estuviésemos viendo una película de terror, y entonces ella picaba la escena y picaba la escena y picaba la escena, no sabiendo cómo pasar a otra escena. Y creo que uno de los elementos que ayudó es como entender esa escena y traducirla, ¿no? Eso me parece que ayudó mucho a su estado emocional para que mejorara. Sí, también mi ingreso al CIJ fue complicado debido a que tenía diagnósticos anteriores. Mi mamá realmente, desde que empecé el consumo a los 14 aproximadamente, me había tratado de llevar a varios terapeutas. Estuve internada también en el psiquiátrico infantil por algo parecido a esta situación de consumo, de que no quería estar en casa, de que mi mamá pues lo que quería era encapsularme de tranquila, no pasa nada.
En este caso, conocer el historial familiar pues nos remite a la persona. Hay parientes que tienen cuadros psiquiátricos en los cuales pues pueden tener algunas condiciones de psicosis y las cuales se ven potenciadas por los componentes químicos de la planta. Eso por un lado. Sin embargo, también es importante tener en cuenta a la familia, porque muchas veces los usos problemáticos que puede tener algún usuario pueden deberse también al contexto familiar. Esto es, pensemos en casos en los cuales la persona usuaria es un menor de edad, donde la persona responsable del menor tiene 2 empleos para subsistir. Bueno, esta falta de atención que puede tener el menor de edad pues puede potenciar que esté en contacto con plantas, con sustancias y con personas que les acerquen estas plantas y sustancias, ¿no? No podía tener buena comunicación con ellos porque lo había arruinado, ¿no? Ya no podía platicarles lo que yo hacía porque lo que hacía ya estaba considerablemente o socialmente mal, ¿no? También. A mi hermano, por ejemplo, dejé de tratarlo mucho tiempo porque mi mamá decía que, o no sé si lo decía, pero estaba como explícito en el sentido de que cómo va a influir mi hija en mi hijo, ¿no? Entonces también pasó esto de que hubo rupturas familiares que yo no sabía cómo recuperar, ¿no? Que las necesitaba, pero ya no podía porque ya estaba muy clavada en mi vicio. Aunque la marihuana es considerada una sustancia de bajo riesgo, puede disparar episodios de ansiedad, pánico y paranoia. Además, en casos con alguna predisposición, como el de Fanny, también puede desencadenar desórdenes mentales latentes. Es importante considerar que el grado de adicción tiene su origen en la personalidad, en la edad y en las condiciones específicas que suceden en la interacción con cualquier sustancia. Para casos graves, en donde el uso de marihuana se convierte en un detonante de trastornos de personalidad o su uso desencadena la imposibilidad de controlar diversas áreas de nuestra vida, es importante buscar ayuda. Existen diversas instituciones que ofrecen tratamiento para las adicciones. El Centro de Integración Juvenil cuenta con métodos que incluyen 2 líneas de trabajo, un tratamiento farmacológico y otro psicoterapéutico. Este enfoque le facilita a los terapeutas establecer un vínculo que sirve como base para comprender y tratar de forma más específica e integral a cada paciente. Las terapias individuales con Jacobo eran demasiado duras porque creo que una de las cosas más importantes de las que me di cuenta es que tenía conflictos con mi papá, ¿no? Que realmente impactaba mucho en mis emociones y no sabía cómo tratar con eso. Entonces, después de darme cuenta de todas las situaciones que me afectaban, trabajar como en cómo sientes o cómo descargar esas emociones es difícil, porque ya, pues de pronto ya no sabes a dónde ir, ¿no? Y tienes que enfrentarlo y darte cuenta y continuar. Sí, yo creo que lo que me hizo comprometerme al tratamiento en el CIJ fue más que nada la ruptura familiar que había existido. Estos problemas que ya tenía, como por ejemplo no poder estar con mi hermano, fue algo que me afectó mucho, porque realmente él había sido, pues, es mi hermanito, mi niño, ¿no? Entonces, esa fue una de las razones por las que decidí que realmente si yo quería tener una vida plena, y no solamente por él, sino también por mí, realmente debía de haber un cambio. Fanny llega con muchos diagnósticos de otros momentos de su vida y de otras instituciones, en donde viene con esta condición de tú ya no puedes, ¿no? Ya esto te va a dificultar la vida y entonces ya no sigas. Creo que ese es un elemento que ella traía, que complicaba como todas las situaciones y complicaba como su conducta, porque ella, si bien le hacía daño escuchar eso, pero también se escudaba en eso, ¿no? Para colocarse en la rebeldía y decir como esto de, bueno, si me voy a morir, pues entonces me llevo al carajo todo, ¿no? Y uno de los elementos que como terapeuta hice ahí es como quitarle todas esas etiquetas y encontrar como el elemento más perturbador, ¿no? Que era sus
estado emocional. Llega muy triste, ¿no? Porque pues sus papás no están juntos, porque no le va en la vida como ella quisiera, no está siendo reconocida como ella quisiera. Todos estos elementos son los que yo identifico y son los que empiezo a trabajar, ¿no? Y son los que empezamos a reforzar en ella. Y eso me parece que posibilitó que se moviera muchísimo. Y ahora que sigue cuando esté afuera, ¿no? No es lo mismo que ellos estén ahí contenidos con todo el apoyo de profesionales, una red de profesionales. Ahí tratan de enfrentarlos con la realidad de otra manera para que ellos vean que pues no está tan padre a veces consumir y que los puede llevar a una situación pues de mucho riesgo, ¿no? El consumo es como una marca. Siempre, siempre, siempre vas a voltear atrás y vas a estar ahí y vas a ver ese dolor constante. Nunca se va a ir. Tú decides cómo manejarlo, tú decides cómo tratar con él. Pero ese daño que te hicieron, esas malas vivencias, te olvidas, ese que en algún momento te olvidas de ti, puede pasar en cualquier momento. Puede regresar y llevarte. Tal vez ese dolor sea más leve, pero no desaparece. Yo veo a mi familia y veo a mi mamá y veo a todos y nunca me lo han dejado de repetir hasta ahora. Como de, no, tengo miedo de que recaigas, o no, es que acuérdate que hiciste esto. Y sientes culpa porque creo que nunca fue mi intención hacerles daño. Creo que el reto más grande que tenemos en nuestro país en materia de consumo de marihuana es abordarlo desde un aspecto de respeto hacia la persona que lo consume. Sé que soy muy repetitivo en esto de no estigmatizar y no criminalizar, pero es muy importante que lo tengamos. No se le dice marihuano, se le dice usuario de marihuana o consumidor de marihuana. Si lo empezamos a abordar así, si empezamos también a tener lugares dignos para que se atiendan estas personas, si podemos abordarlo desde el derecho a la protección de nuestra salud, creo que estaríamos del otro lado. Ser adicta te quita muchas cosas, pero cuando esto se va de tu vida, todo regresa. Yo siempre pienso en esta parte de la taza, ¿no? Se te cae la taza, se te rompe. ¿Sí te gustó? La recoges, la pegas, no va a ser lo mismo nunca. No va a estar igual. Pero mis relaciones familiares, al menos, no fueron igual, pero puedo decir que fueron más fuertes. Ese pegamento que le puse a la taza fue mucho más firme. No tengo la relación perfecta con mi familia, pero al menos sé que puedo contar con ellos en algún momento. Bueno, antes de que saliera, yo busqué tratamiento, a otro psiquiatra para que ella continuara con el tratamiento psiquiátrico o le dieran seguimiento al problema que se había identificado. Eso. Y el tratamiento psicológico también se le dio seguimiento. Los medicamentos, el seguimiento a que siguiera con sus medicamentos, y se trató de hacer ciertas modificaciones en casa, no solo después del internamiento, sino desde antes. Yo llevé acompañamiento psicológico para poder modificar algunas actitudes, costumbres que no ayudaban mucho para que ella pudiera dejar esto. Bueno, yo creo que existe el consumo consciente de sustancias y de marihuana. Sin embargo, la conciencia del uso cobra mayor sentido en la medida en la que tenemos la suficiente información sobre la acción que estamos llevando a cabo. No es lo mismo conocer de dónde viene la planta que estoy consumiendo, saber en qué lugar lo estoy haciendo, que lo estoy haciendo posiblemente en mi casa, por ejemplo,
que lo estoy haciendo a una hora en la que sé que no me va a afectar las actividades que tengo posteriormente, a cuando yo no conozco cuáles son los efectos de la planta, cuando me la están dando quizá en una fiesta después de haber bebido bastante, cuando no estoy con personas que me puedan cuidar. En ese sentido, se pierde la conciencia o se pierde quizá la responsabilidad que deberíamos tener a la hora de consumir. Pero de que existe el consumo responsable, claro que existe el consumo responsable. Mi mamá, bueno, es la primera vez que me deja pintar como una pared como tal, pero me di cuenta de que pues era mi espacio personal, o sea, no solamente el lugar donde duermes, ¿no? Sino el lugar en donde piensas, donde lloras, donde te enojas, donde llegas en un mal día. Este cuarto pues está lleno de emociones y de recuerdos, ¿no? También de historias, supongo. Y entonces decidí que debía de hacer con él pues algo pues más agradable. Es que obviamente sí todos nacemos de una semilla. Sin embargo, por ejemplo, todo el tronco que se ve en todo el tronco de tu árbol se va a hacer fuerte dependiendo de las vivencias que hay o que has vivido o como tú lo quieras hacer, si blando, delgado, grueso. Y pues las ramas son cada vivencia que va saliendo a través de los años. Además de pues obviamente pues le falta muchísimo detalle y una de las cosas que quiero hacerle es ponerle flores de papel. Pero la razón por que las flores de papel están en papel y no pintadas es justamente porque se deben de resaltar también los momentos buenos, porque no todo se queda como un tronco o como una rama. Obviamente no en todos los lados del árbol va a haber flores, porque pues también hay huecos, ¿no? También hay lugares donde va a tener que haber 1 o 2 capullos, pero siempre existe esa probabilidad de hacerlo algo mejor. Es solo hacerlo más agradable y recordar. En la parte de abajo de la raíz, que también es algo súper importante, lo dejé por el momento en blanco porque quiero hacer unos espirales o unas mandalas o figuritas, porque la raíz es lo que nos va, pues una de las cosas de que nos va a nutrir, saber, conocer. No sé, pues es la vida simplemente. Un poco imperfecta. La marihuana sigue siendo la droga ilegal más usada. En el 2018, 192 millones de personas en el mundo consumieron cannabis. 13.8 millones eran jóvenes de entre 15 y 16 años. La regularización de esta sustancia está muy cerca de hacerse realidad en nuestro país. Así que debemos abordar el tema de su uso a partir del derecho al libre desarrollo de la personalidad, donde cada uno es libre de tomar sus decisiones. Sin embargo, existen muchas instituciones, programas y campañas preventivas que trabajan para que esas decisiones puedan ser informadas y conscientes. Fanny tomó el camino de las adicciones en un momento vulnerable de su vida, pero ella decidió seguir adelante, conocerse, tomar nuevos caminos. El brillo que irradia tu mirada nos habla de tu fortaleza para vivir bajo tus propios términos. Gracias, Fanny, por compartir tu historia.